Mi comunicación arranca con el encuentro entre dos de las figuras más importantes de la historia del pensamiento musulmán: el murciano Muhyiddin Ibn Arabi, el más grande de los maestros del sufismo, y el cordobés Ibn Rushd, popularmente conocido como Averroes, el filósofo más célebre de Al-Ándalus. Según Ibn Arabi, cuando él era todavía un muchacho imberbe, su padre le llevó a Córdoba para conocer a Averroes, quien estaba muy interesado en mantener una entrevista, pues le habían llegado noticias maravillosas sobre su elevado rango de conocimiento espiritual. Cuando se vieron, Averroes se levantó con grandes muestras de alegría y le dijo sí. Y Ben Arabi respondió sí. Averroes se puso entonces más contento. Pero al darse Ibn Arabi cuenta del motivo de la alegría del filósofo, añadió un no. Averroes, desconcertado, preguntó: ¿Cómo, pues, encontráis vosotros resuelto el problema? ¿Mediante la iluminación y la inspiración divina? ¿Es acaso lo mismo que a nosotros nos enseña el razonamiento? Ibn Arabi dijo sí y no. Entre el sí y el no salen volando de sus materias los espíritus y de sus cuerpos las cervices. Entonces cuenta que Averroes palideció de terror, como si hubiera entendido el sentido alusivo de sus palabras. Este episodio ha sido objeto de numerosas interpretaciones. El fenomenólogo islamista francés Henri Corbin la ubica este episodio como una discusión en torno al intelecto agente y la resurrección de los cuerpos, en la que Averroes asumió una posición aristotélica e Ibn Arabi una neoplatónica. A continuación veremos cómo la respuesta de Ibn Arabi, el sí y el no, puede explicarse desde el mismo seno de la tradición musulmana, sin necesidad de referencia a la filosofía griega. Veremos también cómo puede ser comprendida como símbolo de la doctrina de Sheikh, como centro de su propuesta epistemológica y de realización del ser humano. El mismo centro de su doctrina de la unicidad de la existencia, el Wahdat al-Wujud. Vamos así pues a hablar del Corán, de los hadices. A lo largo de ellos eh, encontramos una constante apelación a practicar una mirada binocular, una consideración simultánea de polos opuestos. Advertir o reconocer, mejor dicho, la ambivalente condición de Dios, del ser humano, del conocimiento, del amor. En relación a su presencia, el Corán describe a Dios como el oculto y el manifiesto, al-Batín y al-Zahir. El oculto es un modo de señalar su carácter invisible, de principio de unidad de lo real, Tawhid, un principio trascendente e incognoscible. Mientras que el manifiesto apunta a Dios como principio de manifestación que se revela constantemente, de forma infinita, incesante a los seres humanos, pues ninguna de las teofanías, ninguna de las revelaciones puede agotar el fondo de su realidad. Al-Haq puede agotar su esencia. That. A nivel ontológico, de un lado, encontramos una perspectiva según la cual solamente Dios verdaderamente es, Él es el único real, la única verdad, la pura irsedad, mientras que de otro aparece también a lo largo del Corán y los hadices una perspectiva de la multiplicidad, sin duda, una lógica de dualitud, según la cual Dios es presentado en sus relaciones con lo creado y lo creado en sus relaciones con Dios. Dios como creador del universo, Dios como amante de los seres humanos, los seres humanos como amantes de Dios,
como aquellos que se enorgullecen y desobedecen también. Tenemos constantemente esta ambivalencia. En la misma declaración de fe musulmana, en la Shahada, puede reconocerse también una confluencia de perspectivas aparentemente contrapuestas. El fiel dice, no hay más Dios que Dios, es decir, perspectiva de la unidad, de la ocultación. Y al mismo tiempo, a continuación, justo, añade, y Muhammad es su enviado, es decir, perspectiva de la multiplicidad, de la manifestación. Esta manifestación de lo divino, según las escrituras, responde a un impulso amoroso. En el Corán, Dios como Al-Rahman, el omnicompasivo, regala su amor a las criaturas de modo incondicional. Les regala la existencia y las asiste en todo momento. Este amor incondicional se combina con su amor condicionado, con su amor como Al-Rahim, el omnimisericordioso, un amor dirigido a los seres humanos que lo aman voluntariamente. Asimismo, según una tradición profética, Dios creó el mundo según un amor condicionado, pues deseaba ser conocido. Dios es descrito en esa tradición como tesoro escondido que desea ser conocido por los seres humanos. En cuanto a los seres humanos, pues estos también son descritos según esta lógica ambivalente. Ser humano es pura nadidad, dependiente ontológicamente del creador. Es por ello que el fiel musulmán se somete. Islam es sometimiento, se reconoce en su humildad metafísica, su dependencia ontológica, inclina su cerviz, podríamos decir. Del otro lado, a lo largo del Corán, el hombre es al mismo tiempo afirmado como jalifa, como vicerregente de Dios en la tierra, hecho a su imagen y semejanza. Es decir, no cabe reconocer mayor altura. Y el ser humano también ama a Dios de dos maneras, mediante dos vías. Involuntariamente, como criatura, simplemente por el mero hecho de existir. En cuanto existir supone obedecer al mandato divino existenciador de Dios, a su orden kun, mediante la cual fundó la existencia, fue el primer acto de su creación. Esto sería la adoración involuntaria. Pero al mismo tiempo hay una adoración voluntaria, que es cuando el ser humano cumple el deseo de Dios, de ser amado, cuando se ajusta a su voluntad, cuando sigue la Sharia, que es un camino de amor mediante el que ascender hacia el amado. A nivel epistemológico podemos encontrar también esta ambivalencia. El ser humano se dice que no puede conocer a Dios en su isoidad, hay multitud de menciones acerca de la imposibilidad de obtener un conocimiento de Dios en cuanto que Dios, pero al mismo tiempo encontramos en un hadiz la siguiente sentencia, donde el Creador dice, ni mis cielos ni mi tierra pueden contenerme, pero sí me contiene el corazón de mi siervo fiel. Así pues, en virtud de todas estas perspectivas, si nos preguntamos si Dios es oculto, si es manifiesto, si el hombre es siervo, si es Señor, si se puede conocer a Dios, si no se le puede conocer, si Dios nos ama gratuitamente, si no, parece bastante razonable que se debe responder con un sí y con un no, al menos si como decía, no nos hacemos cargo de esta profusidad de perspectivas y sentidos. Ibn Arabi, sin ningún género de duda, sí que lo hace, sí que toma esta complejidad de los textos revelados y la integra, o en su pensamiento podríamos decir que
que la convierte en el eje axial de su escritura, de su ejercicio de contemplación de la realidad. Según Ibn Arabi, hay dos perspectivas desde las que se puede obtener conocimiento. La de la incomparabilidad, de acuerdo a la cual todo lo creado es incomparable a Dios, todo es no Él, y la de la similaridad, de acuerdo a la cual todo lo creado es manifestación divina, todo es como Él. Cada una de estas perspectivas tiene su propia facultad cognoscitiva. El intelecto es lo que permite conocer según la incomparabilidad, permite reparar en la ausencia de Dios. Mientras que la facultad imaginal o imaginación creadora permite reconocer el brillo de lo divino en lo creado, permite acceder al ser en cuanto manifestación. Es así que, con independencia de cuál fuera el objeto del diálogo entre Ibn Arabi y Averroes, el sí y el no, a esa respuesta tan misteriosa, puede ser vista como un sí a la capacidad del intelecto para conocer a Dios en su ausencia. Podemos pensar en la teología negativa, dimensión de la incomparabilidad, según hemos dicho, y al mismo tiempo un no, Ibn Arabi, que le dice no a Averroes en cuanto le está señalando los límites del intelecto. No, por supuesto que reconoce el valor del conocimiento intelectual, de la indagación de, de la razón discursiva, pero al mismo tiempo señala sus límites. Al mismo tiempo señala su incapacidad para hacerse cargo de eso que es objeto propio de la imaginación creadora, de la facultad imaginal mediante la que el ser humano reconoce la realidad como símbolo, como manifestación del fondo oculto de lo real. Según Ibn Arabi, el corazón es el espacio donde se produce justamente la integración de estas dos perspectivas, de la similaridad y de la incomparabilidad. De un lado, el corazón acoge cada una de las formas de la manifestación que reconoce como verdaderas en cuanto procedentes del fondo esencial de lo real, pero de otro no se conforma con ninguna de estas imágenes. En cuanto es consciente de la perspectiva de la incomparabilidad, se halla en permanente movimiento, es consciente de que ninguna de las formas de la manifestación puede agotar el fondo de la realidad. Desde esta perspectiva, es el lugar, perdón, donde se unen el sí y el no, ese espacio dinámico de juego entre la manifestación y la ocultación, entre la relatividad y lo absoluto. Y en este sentido podemos decir que el corazón se identifica con la conjunción copulativa, con la Y en castellano, la I que media entre el sí y el no. Gracias a la cópula que une, gracias al amor que media entre contrarios, la afirmación y la negación se convierten en profunda afirmación, síntesis dinámica de constante oscilación, simultánea afirmación de contrarios, la dualitud se descubre como unidad profunda, igual que en la cinta de Moebius. En el capítulo 178 de Futuhat, dedicado a conocimiento de saboreo del amor, Ibn Arabi trata precisamente este carácter integrador de profundo sí, que reúne perspectivas aparentemente contrapuestas, y hay un pasaje donde lo hace a través de la ciencia de las letras, que es muy interesante porque enlaza con la cuestión de la cópula. La ciencia de las letras es una indagación en el sentido de cada uno de los espacios en blanco y letras del texto revelado según diferentes dimensiones, bien sea su forma física, representación gráfica, sonido, recitación, dimensión aritmosófica. En cuanto el flujo de la manifestación divina no puede agotar la esencia de la realidad, Ibn Arabi concibe el Corán, la palabra con la que Dios se revela amorosamente, como un océano sin orillas. Por eso es tan importante una ciencia que vaya más allá del sentido, podríamos decir, exterior, de la mera literalidad del texto, una técnica que indague en el sentido oculto, invisible. Pues bien, siguiendo esta técnica de la ciencia de las letras en su modalidad fonológica,
decir, atendiendo al sonido y a los fenómenos que se producen en el aparato de fonación humano, Ibn Arabi considera el término kun, lo que hemos dicho que es el mandato divino existenciador, la orden, el mandato imperativo de Dios por el que ordena a lo no existente pasar a la existencia. En el término kun, en esta orden se, Ibn Arabi advierte tres elementos. De un lado, una dimensión invisible, relacionada con la kaf, la ka, cuya articulación se produce en la parte de atrás de la garganta, kaf. De otro, una dimensión visible relacionada con la letra nun, cuya articulación se produce en los labios, parte visible del aparato de fonación. Y en medio estaría la letra U. En árabe hay dos U's. Está la U corta, que es la damma, y la U larga, que es la UA. Dura dos tiempos. La palabra kun se escribe con U corta, es de un solo tiempo. Sin embargo, Ibn Arabi, muy interesante, aquí en esta consideración, fuerza la etimología y nos dice que kun tiene una U larga en el medio, que es una wa, no una damma. Esto es muy interesante en cuanto la wa, la U larga, es también en árabe la forma con que se escribe la conjunción copulativa, nuestra Y en castellano. De este modo, la conjunción copulativa es el gozne entre lo exterior y lo interior, entre lo visible y lo invisible, entre la K y la Nun. Es la unión entre el sí y el no, es la clave del sí profundo que aúna las perspectivas enfrentadas. Según Ibn Arabi, el hombre perfecto es el modelo más alto de humanidad, es aquel que constantemente dice sí y no, quien se convierte a sí mismo en conjunción copulativa, que afirma simultáneamente perspectivas contrapuestas y así sirve a la ambivalente condición del amado, a la complejidad de lo real. Aquel que constantemente está abierto a la dimensión de la incomparabilidad y de la similaridad, el que usa el intelecto a la vez que la facultad imaginal, el que repara a la vez en la ausencia y la presencia de Dios. Amarte perfecto, que en su amor binocular es capaz de reconocer y afirmar al amado tanto en su sustraerse como en su manifestarse. Aquel, en definitiva, que hace su ser un regalo. Y aquel que se hace nexo mediante el que unir a Dios con su creación, lo visible, lo invisible, aquel que se reconoce como mota de polvo, recordadlo, el que inclina su cerviz en reconocimiento de su dependencia ontológica, y el que se reconoce como máxima manifestación del poder divino, aquel cuyo espíritu se alza, se separa del cuerpo. De este modo, el sí y el no averroes puede ser visto como símbolo del camino de perfección Akbari, un camino que tiene su fundamento en las mismas aguas de la revelación coránica.